Cordial saludo, estimados aprendices, espero se encuentren muy bien. Les habla su instructor Sergio Brito del curso de evaluación de impactos ambientales en actividades, productos y servicios. El día de hoy vengo a socializar la evidencia número 2 de la guía de aprendizaje, la cual se denomina Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales. Para la elaboración de esta actividad, pues les he creado una serie de paso a paso, pues o recomendación a seguir para el desarrollo de la misma, la cual consta de 5 ítems fundamentales. El primero de ellos es identificar los entregables de la actividad. Para eso nos dirigimos a la carpeta número 1, guías de aprendizaje y materiales de apoyo, y planes concertados. Y abrimos la guía de aprendizaje. Está de más que les diga o les comente que les recomiendo que revisen las clases o las sesiones en línea que ya están grabadas y que ya fueron compartidos con ustedes a través del grupo de WhatsApp. En el canal de YouTube personal mío. Entonces, la evidencia número 1, ya ustedes la realizaron y pues los felicito porque la verdad me di cuenta que le pusieron esmero y que el resultado de esto fue un producto muy bueno, de mucha calidad. Y la evidencia número 2, denominado Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental, nos dice que teniendo en cuenta las orientaciones brindadas por su instructor y el Manual de Evaluación de Impactos Ambientales de Arboleda, en sus páginas 89 y 90, valoren los impactos ambientales previamente identificados. Acá les coloco una tabla. ¿Qué significa o qué dice esa tabla? En esta tabla podemos apreciar los rangos para el cálculo de la importancia ambiental según el método CONESA. En la sesión de clase anterior, que es la sesión número 6, o 5, no recuerdo muy bien ahora, les comentaba que existen diferentes métodos de evaluación de impacto ambiental, entre ellos los métodos directos y los indirectos. Los más utilizados actualmente son los métodos directos, que son los más recientes, y uno de los más utilizados en Colombia, de hecho, según un estudio realizado en el año 2015-2016, cual habla sobre el licenciamiento ambiental en Colombia, dice que el 87% de los proyectos que se presentan en Colombia ante el ANLA o ante las corporaciones autónomas regionales utilizan el método de CONESA simplificado, ¿correcto? Entonces ya eso es un soporte muy grande pues para que dentro de este curso se utilice también este método del señor Vicente Conesa, ingeniero español, ¿correcto? Entonces, conociendo los criterios que este señor utiliza, que son la naturaleza, es decir, si el impacto es positivo o es negativo, la intensidad, que es el grado o el nivel de destrucción de ese impacto, la extensión, que es, digamos, que cuál es el área o la zona hacia donde se manifieste el impacto ambiental, si es puntual, parcial o si se extiende incluso por fuera de las barreras físicas del proyecto. El momento, es decir, si el impacto se manifiesta inmediatamente o si por el contrario su efecto es paulatino o a mediano o largo plazo. La persistencia se referencia a qué tanto se mantiene ese impacto ambiental con el pasar del tiempo. La reversibilidad, que hace referencia a la capacidad que tiene ese impacto ambiental de retornar, esa zona que fue afectada por el impacto ambiental, de retornar a sus condiciones iniciales sin la ayuda humana, ¿correcto? La sinergia, que es cuando dos o más impactos actúan en conjunto y generan impactos ambientales todavía peores. Eso es muy común y muy frecuente en los proyectos y en cualquier obra o actividad. La acumulación, que hace referencia al incremento progresivo, es decir, si un impacto a medida que el aspecto ambiental lo va creando, este se va acumulando, o sea, el impacto se va volviendo todavía más agresivo, ¿correcto? O si por el contrario se mantiene. El efecto hace referencia a si se manifiesta directamente en la zona donde se está generando o si va a generar algunos otros efectos secundarios asociados a esto. Periodicidad, cada cuánto se repite ese impacto ambiental, si es irregular, si es periódico, si es continuo, muy frecuente. La recuperabilidad, que por eso me detuve en reversibilidad y recuperabilidad, son diferentes.
diferente. La reversibilidad hace referencia a la capacidad del ambiente de retornar a su condición inicial, bien sea de forma natural o con la ayuda antropogénica, es decir, ya implementando acciones o medidas de manejo. Listo, entonces, y a todo esto le vamos a aplicar una ecuación que se llama la ecuación de importancia, que la vamos a ver pues, el día de hoy en una hojita de Excel. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los entregables de esto? En este caso, voy a colocarlo aquí, la matriz de evaluación de impactos ambientales de su proyecto, del proyecto de extracción de aceite de palma. Bien. Ahora, continuando con esta guía, pues aquí le coloqué un ejemplo de una matriz de evaluación de impacto ambiental, de un proyecto de actividad, de unos impactos ambientales y su respectiva evaluación. Y aquí más abajo, pues le coloco simplemente el formato, por si la desean copiar y pegar. Listo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso según esto? Revisar los materiales de apoyo. Vamos a dirigirnos a la carpeta del curso. Acaba de ingresar Ana. Vamos a dirigirnos a la carpeta del curso, materiales de apoyo. Y a ustedes les sirven dos documentos. Primero, este número 3, que se llama Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales del Proyecto de Extracción de Agregados Italia. Listo. Lo estoy descargando, pues. Esperemos un momentico. Aquí la abrió. Esperemos que abra ahí. Y por último, descarguen este formato que se llama Ejemplo de Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales. Listo. Aquí pues ya yo lo tengo acá abierto en mi ordenador. Esperamos un momentico que este cargue. Un archivo Excel, o si quieren lo descargan en Excel, como ustedes prefieren. Bien, entonces, ¿qué nos dice esto? Los que ya revisaron este documento, ejemplo de caracterización del proyecto de extracción de agregados Italia, en este pueden apreciar que esto es una evaluación de impacto ambiental a un proyecto, a una empresa que se dedica a la fabricación de materiales de construcción, en este caso agregados, en la ciudad de Valledupar. ¿Correcto? Y esta es la continuación de ese proyecto. Aquí, como se darán cuenta, ya se identificaron las ASPI, los aspectos ambientales, los factores ambientales que representan el impacto y los impactos directos e indirectos, ¿correcto? Pues aquí no voy a detenerme mucho, esto es una explicación de cómo evaluar los impactos ambientales. Y lo que les he subido acá, voy a abrirlo acá porque está demorando mucho, en Excel. Y lo que les he subido acá es una matriz de evaluación de impactos ambientales. Sencilla, clara, que ya tiene las ecuaciones ingresadas en Excel para que simplemente ustedes digiten los valores. Entonces, ¿qué se va a hacer? Regalen un segundo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente ustedes van a tomar este matriz o este formato y van a modificarla o van a dejarla tal cual como ustedes prefieran realmente. ¿Listo? Lo importante es que utilicen esta matriz y la información para evaluar cada uno de los impactos ambientales. Entonces, aquí dice matriz de evaluación de impactos ambientales agregados Italia SAS. En la parte izquierda están los impactos ambientales identificados. ¿Cuáles son esos impactos ambientales identificados? Los que se encuentran aquí, en este material de apoyo que ya les comenté hace un momento. Contaminación por monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, PM10, compuestos orgánicos volátiles, entre otros, entre otros, en fin. Entonces, estos impactos ambientales lo único que han hecho es que se han pasado ¿a dónde? Aquí, que es lo mismo que van a hacer ustedes. Los impactos ambientales que ustedes identificaron, van a copiarlos y van a pegarlos acá. Aquí están los criterios que recién acabamos de mencionar en la guía de aprendizaje: la naturaleza, la intensidad, la extensión, el momento, la persistencia, periodicidad, no recuerdo muy bien, reversibilidad,
sinergia, acumulación, efecto, periodicidad y acumulación. Listo. Entonces, aquí ya está evaluado. ¿Qué deben hacer ustedes? Simplemente deben borrar esto. Y miren que automáticamente todo esto está amarrado. ¿Correcto? Esto se va a borrar. ¿Y qué deben hacer ustedes? Pues evaluar cada uno de sus impactos ambientales. A modo de ejemplo, pues vamos a evaluar algunos de estos impactos ambientales. Me permiten un momento. Yo vuelvo acá a la guía de aprendizaje. Okay. Aquí volví a la guía de aprendizaje para tener claro esto que está acá. Bien. Para no estar cambiando de aquí para allá, voy a hacer esto. Pegar esto acá. Listo. Entonces, vamos a evaluar este impacto ambiental. Primero, contaminación del aire por estos gases, ¿correcto? Y el primer ítem a evaluar es la naturaleza. ¿Qué significa? Que si el impacto es positivo o es negativo. Como estamos hablando de contaminación, obviamente es un impacto negativo, ¿cierto? El siguiente ítem o criterio, que es la intensidad o el grado de destrucción. En este caso estamos hablando de la contaminación del aire por CO, SO2, NOx, PM10.5, C, o bueno, por si acaso no están alineados, las empresas que se dedican a la extracción de agregados son organizaciones que se contextualizan más o menos de este tipo. ¿Cierto? Más o menos de este tipo. Esas que comúnmente apreciamos en canteras que se encuentran removiendo material de cerros, con maquinaria pesada, con pajaritas y volquetas. Una vez que ésta remueve el material, lo deposita en una volqueta y esta volqueta se dirige a la zona, más o menos aquí esta zona, que es donde está la trituradora, ¿correcto? Y esta tritura el material en diferentes granulometrías, dependiendo de lo solicitado por el cliente, los productos que ofrezca la empresa, y allí se van generando unos impactos ambientales considerables. ¿Listo? Entonces, para no extenderlo, quizás un poco más, yo quería que vieran, que se contextualizaran un poco de qué tipo de empresa o organización es esa, extracción de agregados. Volvemos acá y evaluamos la intensidad. Contaminación del aire por CO, SO2, NOx, PM10 y compuestos orgánicos volátiles. En este caso, la valoración para mí como evaluador de impactos ambientales sería de 2. Es decir, que el grado de nivel de destrucción ocasionado por este impacto ambiental sería de 2, media. Recuerden que la evaluación de impacto ambiental es un proceso muy subjetivo, es decir, que depende directamente de quién, de la persona que esté evaluando. Puede que para ustedes sea 4 o sea 8, pero en este caso para mí sería de 2, ¿correcto? La extensión hace referencia, como ya se explicó, hasta qué tanto se extiende ese impacto ambiental, es decir, si supera las barreras físicas del proyecto, si se sale de allí. En este caso, si la supera, entonces voy a colocar una extensión de 4, que es extensa. Como bien saben, estos gases van a la atmósfera y por cuestiones de las corrientes de aire, pues viajan a grandes distancias. El momento, que es el plazo de manifestación,
Es decir, si esa contaminación se manifiesta de forma inmediata, a mediano plazo, largo plazo, pues yo voy a colocar la que se manifiesta a mediano plazo. Persistencia, es decir, si esta contaminación del aire por estos gases es persistente, o sea, es fugaz, es temporal o es permanente, pues yo voy a colocarle que es fugaz. ¿Por qué? Porque por lo mismo, la organización no se encuentra funcionando pues todo el tiempo por cuestiones de las corrientes de aire. El impacto ambiental no, digamos que no es persistente, no es persistente. Vamos a ver el aire. Reversibilidad. La reversibilidad de este impacto ambiental yo la calificaría como 2. La sinergia de este impacto ambiental, es decir, que si este impacto ambiental puede desencadenar otros impactos ambientales indirectos, la verdad es que sí. Como bien sabemos, estos gases cuando llegan a la atmósfera generan compuestos con los gases atmosféricos, con el ozono y con el vapor de agua, generando otras sustancias o otros compuestos que pueden desencadenar otros impactos ambientales. Entonces yo le voy a colocar como 2, que sí es sinérgico. En la acumulación, es decir, si su incremento es progresivo, voy a colocarle que sí es acumulativo. ¿Por qué? Porque siempre que se encuentre en funcionamiento toda la maquinaria, se está emitiendo constantemente ese material. Y se va pues se va incrementando en la atmósfera, ¿correcto? El siguiente que continúa sería el efecto. Y de si el efecto es directo o si es indirecto. En este caso, el efecto de contaminación del aire sería un efecto directo. Luego sigue la periodicidad, que es cada cuánto, si esto se genera frecuentemente, pues esto ya depende muy directamente de los periodos de trabajo de esta organización. Por ejemplo, si la organización trabaja 3 turnos de 8 horas, ¿correcto? Pues ya sabemos que la periodicidad o la generación de este impacto ambiental es muy periódico, ¿correcto? Casi que continuo, porque siempre se mantiene en funcionamiento, mientras que si la organización trabaja, por ejemplo, solamente 10 horas al día o 12 horas al día, sabemos que esta no es continua, sino que sería periódica. En este caso, vamos a asumir que esa cantidad de agregados trabaja por lo menos unas 12 o 14 horas al día. Por ende, sería periódico, ¿correcto? Porque durante las 12 horas del día faltantes, pues no se está emitiendo, no se está generando este impacto. Y el último sería la recuperabilidad, la capacidad que tiene esta zona o este espacio de retornar a sus condiciones iniciales con o sin la ayuda de los emprendedores del proyecto. Si es recuperable inmediato, el aire, si es recuperable a medio plazo, si es mitigable o compensable o si es irrecuperable. Pues en este caso sí sería recuperable, digamos que a medio plazo. Les recomiendo una cosa, hay veces que cuando se evalúan los impactos ambientales, estamos en un impacto ambiental y a nuestra mente, pues como son tantos impactos, se le olvida en cuál estamos. Recuerden que estamos evaluando la contaminación del aire por estos gases, que si se llegan a preguntar, no, pero es que el suelo se está viendo por la naturaleza de ese proyecto, se está viendo demasiado afectado por eso. Sí, es cierto, pero aquí ya hay un impacto ambiental denominado pérdida en la estructura del suelo y llegará el momento en el que se evalúe estrictamente este impacto denominado pérdida de la estructura del suelo. Ahora estamos solamente en la identificación, en la evaluación, del impacto ambiental identificado como contaminación del aire por estos gases, ¿correcto?
Para hacer otro ejemplo y quizás un poco más rápido, vamos a evaluar este segundo impacto, que es la disminución de las especies de flora. Como se dan cuenta, este proyecto, una de sus principales actividades es el descapote o la remoción de material vegetal para el funcionamiento de la empresa o la organización, donde quede al descubierto ese suelo o ese material estéril del suelo, que es el que sirve de materia prima para la ejecución del proyecto. Bien, entonces sería negativo. La intensidad en cuanto a la disminución de las especies de flora, si el grado de destrucción es baja, media, alta, pues voy a colocarle en este caso que es alta. Como se dan cuenta, las especies vegetales que quedan dentro del proyecto prácticamente que desaparecen. La extensión de ese impacto, en este caso, le voy a colocar que es puntual. ¿Por qué es puntual? A diferencia de este, porque en este caso solamente se está afectando el ser, o sea, hasta donde llegan las barreras físicas del proyecto, o sea, hasta el cerramiento del proyecto, ¿correcto? No tiene por qué remover más materia vegetal de la que realmente se estaba utilizando. Bien, en cuanto al momento, el momento es el plazo de manifestación, en este caso sería inmediato. La persistencia de la disminución de las especies de flora, pues va a ser temporal. ¿Y por qué temporal? Pues porque eso al final, el cabo es un suelo, donde si en algún determinado, aquí me equivoqué, temporal es 2, en algún determinado momento el proyecto deja de funcionar, pues ese suelo puede, con la ayuda antrópica o no, retornar a condiciones de fertilidad. La reversibilidad, digamos que a mediano plazo, porque tampoco va a ser pues irreversible y tampoco va a ser a corto plazo. Miremos el siguiente, que sería la sinergia. Es decir, si este impacto ambiental puede ser sinérgico o no, y por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque va a existir una relación directa entre la disminución de estas especies de flora, que son los árboles o las especies vegetales de tamaño medio y bajo, van a tener una incidencia directa en las especies de fauna que están presentes en esa zona o en esa área. Así que voy a colocarlo como sinérgico en 2. La acumulación, voy a colocarle que no es acumulativo o que su acumulación es simple de 1, porque realmente no se acumula este impacto ambiental. El efecto, en este caso, su efecto es directo. 4. La PR, que sería la periodicidad, o sea, cada cuánto se genera este impacto. Si es irregular, si es discontinuo, periódico o continuo, pues este impacto es continuo, ya que la disminución de las especies de flora prácticamente desde que inicia hasta que finalice el proyecto no se puede apreciar ninguna especie de flora. Y este, que sería la recuperabilidad, con ayuda del hombro o sin ayuda de este, colocamos como recuperable a medio plazo. Correcto. Y miren que acá pueden apreciar unas valoraciones. ¿Qué resulta y pasa? Acá hay una ecuación que se llama la importancia. La importancia, yo se les expliqué en una sesión de clase, es la misma significancia. ¿Correcto? Que hay unos actores que le llaman la importancia, otros que le llaman la gravedad, etcétera. En este caso, el señor Conesa lo denomina importancia y dice que 3 veces la intensidad, más 2 veces la extensión, más el momento, más la persistencia, más la reversibilidad, más la sinergia, más la acumulación, más el efecto, más la periodicidad, más la recuperabilidad. Como es mucho más fácil hacerlo que decirlo, miren, al ingresar yo esta ecuación sería 3 veces, o 3 por, es 3 por 2 más 2 por F5, que sería
por 4 más G5, H5, o sea, todo esto que están acá. Es una ecuación que ya tiene pues, esta tabla o esta matriz de evaluación de impactos ambientales para cada uno de estos criterios. ¿Qué deben hacer ustedes? Simplemente van a borrar esto y van a escribir sus propios impactos ambientales y los van a evaluar uno por uno. Así de sencillo. Correcto. Es eso lo que tienen que hacer. En otro momento, pues les solicitaría que hicieran la descripción de cada uno de estos, de sus impactos con cada uno de estos criterios. ¿Por qué les dio esto? Sin embargo, por cuestiones de tiempo, pues sabemos que es un poco complicado. Pero en eso consiste la evidencia. Una vez que ustedes lo finalicen, pues nuevamente ustedes simplemente guardan su evidencia. Guardan su evidencia en su equipo, se dirigen a la carpeta evidencias del curso, evidencias del curso. ¿Ok? En este caso no solicitan evidencia 1, sino evidencia 2. Y simplemente pues suben su archivo con los apellidos. Por lo menos ya hay un grupo, el grupo del señor Martínez, la señorita Muegues y el señor Santarén, que ya elaboraron su evidencia, pues ya lo subieron, ¿correcto? Y pues eso es todo. Esa es la entrega de la evidencia número 2. Pueden habilitar los micrófonos si tienen de pronto algún tipo de duda, porque todavía nos quedan casi 5 minutos de sesión en línea. Entonces, si tienen algún tipo de duda, les agradezco mucho que me la hagan saber en este momento. Sergio, Señor. ahí vi que se está haciendo la matriz de evaluación de impactos ambientales, ¿Sí? pero vi que anteriormente presentaste una matriz en donde están los aspectos, están las ASPI y están las FARI. ¿Cómo así esa parte ahí de la FARI? Bueno, listo. Vamos a devolvernos aquí, creo que era este. La FARI, digamos que la FARI, lo que pasa es que dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental hay algo que se llama matrices causa-efecto, ¿cierto? Esas matrices son matrices en las que ustedes identifican las ASPI, identifican los componentes del ambiente y con una X van señalando cuáles son los componentes del ambiente que pueden afectarse por cada uno de las ASPI del proyecto, ¿correcto? Aquí la FARI son esos factores ambientales que representan el impacto. Por ejemplo, esta ASPI se llama funcionamiento de la maquinaria, ¿correcto? El aspecto ambiental es el ruido, la generación de material particulado de 10 micrómetros y emisiones de gases, ¿correcto? Ahora, el aire tiene o cuenta con ciertas características, por ejemplo, la temperatura, en este caso medido en forma de calor, el ruido, la concentración de material particulado y de otros gases, etcétera. Es decir, que estos aspectos ambientales se van a manifestar directamente sobre ciertas características del aire. ¿Cuáles son esas características? Estas que están acá. Calor, ruido, concentración de material particulado y de estos gases. ¿Correcto? Lo mismo ocurriría, por ejemplo, veamos otro que quizás sea un poco más sencillo. Estas que son vibraciones, ¿cierto? Funcionamiento de la maquinaria no solamente genera esto, sino que también genera vibraciones. Ahora, esas vibraciones se van a manifestar ¿en dónde? Mire que estos son factores ambientales que representan el impacto, factores del ambiente. ¿Qué es un factor ambiental del ambiente? Considerados para este aspecto ambiental, el suelo, y este aspecto se va a manifestar en la compactación y fertilidad del suelo. ¿Correcto? En este caso, pues yo no lo coloqué a hacer porque por cuestiones de tiempo, no es por otra cosa, porque no es que sea tan complicado, solamente que se amerita un poquito más de atención, pero es por eso. Entonces, la única diferencia entre la guía de aprendizaje
Y esto es que no tiene esa columna de los faris, ¿correcto? Listo, sí, listo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Nos queda ya un minuto. ¿Alguien diferente al compañero Johansson que ya comentó? ¿Otra persona? Bueno, no siendo más, si no hay más dudas, entonces les agradezco a todos por su participación en estos momentos. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.